Gracias por continuar con nosotros hoy en Soluciones, hablando sobre cuán fácil es alquilar una vivienda o un inmueble en Venezuela en estos tiempos. Nos acompañan para debatir sobre este tema Aquiles Martínez, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, y también la doctora Cora Farías, abogada especialista en Derecho Inquilinario, además profesora de la Cátedra de Procedimientos Inquilinarios en la Universidad Central de Venezuela. Escuchábamos antes de la pausa pues las opiniones de los venezolanos con respecto a quién beneficia más la ley, si al inquilino o al propietario. La pregunta es, ¿quién se ha visto, digamos, más perjudicado con toda esta situación de la poca oferta de inmuebles en el país actualmente? El venezolano en general. El venezolano se ha visto afectado, bueno, si tú eres inquilino, tú crees que tú estás mejor, porque tú crees que nunca vas a ser propietario, aunque clamas por ser propietario. Pero recuérdate, cuando seas propietario, entonces te van a aplicar la misma, pero al revés. La realidad es que el afectado es el venezolano, que se le ha cercenado la posibilidad de tener una vivienda digna a través del arrendamiento, porque no todo el mundo puede comprar la vivienda en todas las fases de su vida. Mira, las fases de la vida son muy sencillas. Uno vive primero con sus padres, después uno se casa, empieza a trabajar o se casa o se rejunta, no importa, busca un alquiler para reunir para la cuota inicial, después compra su vivienda, de repente compra una vivienda pequeña, empieza a tener hijos, de repente se quiere ir una más grande, después los hijos se van, después quiere otra vez la vivienda pequeña, pero ese es el ciclo normal y el arrendamiento es parte de ese ciclo. Hoy en día, como no hay arrendamiento como consecuencia de esta ley, entonces la gente lo que quiere es comprar. ¿Cómo ha impactado esto en el desarrollo económico del país? Bueno, imagínate, hoy en día no hay, el otro día me decía el ministro de la Vivienda, que es increíble, me decía, Aquiles, es que nosotros necesitamos que ustedes hagan 60.000 viviendas para arrendar. Y lo dijo el propio presidente Maduro en una de sus alocuciones. Decía, ministro, pero ¿cómo es posible que usted pretenda que un promotor inmobiliario haga viviendas para alquilar en un país donde el interés es 24% la banca o una inflación del 60% y usted pretenda que yo arriende el 3%? O sea, es que económicamente no es viable. Y, bueno, pero es que, sí, bueno, será para otra parte, para el gobierno, que no tiene que tener utilidad, que no tiene que tener responsabilidades en términos de todo lo que es la parte de lo que serían las permisologías, los pagos de intereses, pero el promotor privado no puede hacer viviendas para alquilar. Entonces cada vez se cercena más esa posibilidad, y lo dije ayer en unas declaraciones. Más del 90% ha caído la permisería o la solicitud de hacer viviendas en Venezuela por parte del sector privado. ¿Y qué te está diciendo eso? Eso te está diciendo que lamentablemente la producción de viviendas está cayendo como consecuencia de muchísimas cosas. Falta de materias primas, pero ese es otro tema. La SUNAVI, en este caso, la Superintendencia Nacional para el Arrendamiento de Viviendas, dice que pues entre una de sus funciones está el regular el canon de arrendamiento de cada uno de estos inmuebles. ¿Cómo ha sido esto recibido por parte del inquilino, del propietario y sobre todo también de las agencias inmobiliarias en el país? Bueno, por parte del inquilino ha sido recibido con beneplácito, porque evidentemente que si los parámetros para hacer el avalúo de un inmueble por parte de la SUNAVI se remiten a que yo presente documentos como la cédula catastral, el contrato de arrendamiento o un justificativo de testigos porque no tengo contrato de arrendamiento escrito, y unas fotografías de la fachada del inmueble del cual forma parte el apartamento, si es un apartamento, o de la casa, o de la puerta del apartamento, o del pasillo, o de los ductos de basura, inmediatamente la SUNAVI le fija precio a ese inmueble. Es decir, no acude ningún funcionario de la SUNAVI a inspeccionar, a revisar. Ojo, eso se hizo de esa manera que menciono, bajo la rectoría del anterior superintendente. ¿Esto ha funcionado hasta ahora? Bueno, ahí tenemos un nuevo superintendente y este nuevo superintendente dijo, un momento, ahora vamos a mandar a los inspectores para que inspeccionen ese inmueble cuyas fotografías estoy exigiendo para poder evaluar el inmueble. Señores, ¿cómo vamos a evaluar un inmueble con fotografías? Y si las fotografías son trucadas, porque desgraciadamente es así. Ahora, no podemos fiarnos, no podemos. Cora, pero más profundo que eso, que bueno, vamos a partir del principio que la gente no es tramposa, pues. No, pero hay que pensar en todo, hay que pensar en todo. Pero yo trato de pensar de que la gente no es tramposa. Partiendo por concepto, de la buena fe. De la buena fe, yo también, siempre. Entonces, más allá de eso, la valorización es
que bueno, un apartamento en Parque Central de más o menos 80 metros, 100 metros, vale lo mismo que uno de la Lagunita. Lo valoran más o menos en 250.000 bolívares, según esta regulación, y dime tú si es verdad que eso vale 250.000, pero es peor, es que sobre ese valor, entonces tú le imputas solamente el 3% o el 5%, en caso de ser pequeño arrendador, sobre ese precio para tu canon de arrendamiento. Ahora, tú como propietario estás obligado a pagar el condominio. Ahora, el condominio, la conserje, pues sube, su salario mínimo sube, el pinolín, el pistolín, el coleto, todo eso sube, el mantenimiento del ascensor y tal, todo eso sube, pero tú no subes. Entonces, en una realidad termina pasando que lo que tú cobras es menor a lo que tienes que pagar por condominio. Porque también, digamos, la ley obliga al de propietario. Modificación anual para este canon de arrendamiento. Cada 2 años. No mayor del 3%, ¿no? No, es no mayor del 3% en el caso de ser multiarrendador, y defínase multiarrendador, que es una figura que no entiendo, en la Constitución no existe, pero bueno, aquí sí existe, que tú tengas más de 3 propiedades. Y quizás esto también es lo que han venido denunciando algunos propietarios, que no alcanza pues para cubrir los costos de mantenimiento, en este caso del inmueble. Tenemos que hacer una pausa, pero ya al regreso pues entonces vamos a conocer cuáles serían o de qué manera se pudiera mejorar toda esta situación pues que aqueja al sector inmobiliario y por ende a muchos venezolanos en el país. Ya venimos.